mostrar un poquito el ejercicio que nosotros hacemos desde la Facultad de Diseño Industrial. Lo hacemos cada semestre y la idea es hacer una inmersión, trabajar con una comunidad de artesanos cada semestre en diferentes lugares del país para poder trabajar. Voy a adelantar un poquito, para poder trabajar con este módulo que es un curso que trabajan los estudiantes durante un semestre completo. Pueden trabajar estudiantes de diseño industrial, diseño gráfico y diseño de vestuario, que son los programas que están en nuestra universidad. Y lo que se hace es buscar, cuando podemos irnos a trabajar con la comunidad pues, que ya está predefinida, mirar qué oportunidades hay a través del diseño, pero que puedan justamente aportar como en la afirmación de esos valores culturales y nuevas propuestas que pueden ser estrategias o materialidades que puedan ayudar como a sostener y a preservar los usos y las costumbres y las memorias del lugar. Para nosotros hacer esto, digamos que estamos estoy aquí ensayando allá. Para hacer esto, la idea es poderlo trabajar con una metodología que es tomada, prestada de la antropología y las ciencias sociales, como es el método etnográfico. No hacemos etnografía, intentamos aplicar justamente el método por el tiempo tan corto que tenemos, pero lo que se hace es poder aplicar este método cuando estamos haciendo la inmersión con la comunidad de artesanos para que los estudiantes tengan la posibilidad de observar, de leer y descubrir y de entender qué pasa con estos grupos y cuáles pueden ser las posibilidades de poder ejecutar un trabajo conjunto. Y cuando se dice conjunto, la idea es que se haga un trabajo de codiseño con las comunidades, tanto estudiantes, que no sea un trabajo impositivo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado y en eso sí hemos sido muy casi que incisivos a la hora de que no se vuelva un ejercicio impositivo. O sea, no llegar y hacer un diagnóstico y decir, mire, lo que pasa es que su problema es esta, o su dificultad es esta, o estos colores no están funcionando, o estas dimensiones, o la mezcla de estos materiales, sino que los estudiantes puedan trabajar con las unidades de producción durante esa semana, compartan la información y puedan ahí sobre todo identificar lo que son debilidades y fortalezas, pero de manera conjunta para finalmente poder generar ese trabajo de codiseño. ¿Cómo lo hacemos? Con esta comunidad de artesanas trabajamos hace un semestre en San Andrés Islas. Esta comunidad se llama Seven Color Women y la única condición que nosotros tenemos es que esté consolidada la comunidad. O sea, no podemos trabajar con artesanos dispersos porque todo el ejercicio que se haga pues se puede llegar a atomizar y la idea es que se le pueda entregar finalmente a la comunidad. ¿Qué se hace durante esta semana de inmersión? Con los estudiantes y los grupos de personas se revisan las técnicas, se conocen los materiales, los procesos, hacen pruebas de uso de las materialidades y al final pueden elaborar, se construye digamos ese diagnóstico con las dos partes. Y justamente este trabajo, este tipo de ejercicios lo que permite es que la participación de los artesanos les da al mismo tiempo empoderamiento y reconocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces, y creo que no pasa solamente con comunidades de artesanos, creo que es el día a día de cada uno de nosotros. O sea, ya nos acostumbramos tanto y nos volvemos tan mecánicos en nuestro quehacer cada día que muchas veces pues, las fallas o las dificultades pasan por encima y simplemente llega el compañero de lado y nos dice ¿por qué estás haciendo esto así? O ¿cómo lo estás haciendo? Y en el mismo repasar pues se da uno cuenta de que hay otras cosas que pueden hacerse de forma distinta. Entonces, digamos que se habla en este caso de una metodología participativa justamente porque no es venir desde afuera y hacer un diagnóstico externo, sino sentarnos de tú a tú,
no es unilateral, y de hacerlo de manera mancomunada justamente para poder encontrar lo que les decía yo ahora, esas debilidades y esas fortalezas. ¿Cómo lo hacemos? Como les había dicho ahora, empleamos el método etnográfico y es justamente como de manera más detallada el trabajo con estas herramientas que vamos a ver en las horas de la tarde en el taller, pero la idea es explicar, lo primero es que sí o sí con la comunidad que trabajemos nos tenemos que desplazar hasta el lugar de los hechos, o sea, desde el diseño, ese diseñar desde el escritorio ya quedó mandado a recoger. Elaboran un diario de campo donde se dan, digamos, cada uno de estos puntos y se vuelve un material de consulta durante todo el proceso. Algunos ejemplos de lo que se hace en el diario de campo, el tipo de observación que se hace, que puede ser simple o activa, pero pues vamos a depender mucho de los tiempos y los lugares en los que estemos trabajando. Las recolecciones de imagen, de audio y de video, todo siempre con el aval y la autorización pues, de las personas para la divulgación de la información posterior. Un ejercicio muy acuicioso en el tema de las entrevistas. Estas son el tipo de entrevistas que nosotros trabajamos en las salidas de campo, que son pues semiestructurada, conversaciones informales, grupos focales. Muchas veces la historia de vida por los tiempos no nos da, pero entonces nos enfocamos también mucho en el tema del microrrelato y la cartografía social, que esto ha sido una herramienta ganadora pues en el trabajo con comunidades, porque muchas veces, por ejemplo, lo que está en el croquis oficial no es lo mismo que reconocen las personas, las propias comunidades. Incluso cuando trabajamos con la comunidad de artesanas y desarrollamos esta cartografía, se me adelantó. Nosotros, por ejemplo, les pedimos que nos mostraran las rutas cotidianas, que no eran pues las típicas, las de la isla, pues las que el turista regular conoce, o le pedimos que nos ubicaran, que nos mostraran de acuerdo a lo que ellos conocían, cuáles eran como los lugares más importantes en la isla. No sabíamos que había un museo del Banco de la República, no sabíamos que había un lugar de capacitación en el SENA, o sea, muchas cosas pues que espacios de la isla que para ellas era importante y que uno pues como es foráneo no está familiarizado con esto. Que cuando se hizo el trabajo con las comunidades, las mismas personas ayudaron a identificar dificultades como los referentes foráneos identitarios de la isla, o sea, simplemente cualquiera de estos productos se le cambiaba el nombre de San Andrés por Aruba o Puerto Rico o cualquier isla del Caribe y seguía siendo el mismo elemento. Obviamente, al ser isla, los accesos pues a ciertos insumos están muy limitados y obviamente en el caso de las artesanas habían unas limitaciones grandes económicas pues por temas de apoyos y de presupuestos, y pues obviamente que esto no es nuevo para nadie, la fabricación de artesanías y todos los souvenirs que son de China. ¿Qué permitió esto? Que los estudiantes en el acompañamiento con los mismos artesanos se dieran cuenta de dificultades como la comercialización de sus productos, justamente por la limitación de los insumos. Entonces hubo la posibilidad de retomar otras materialidades, de trabajar otros formatos que ellos inclusive no los habían considerado. De las pocas técnicas artesanales que hay se encuentra este material que ustedes ven acá, que es la calceta de plátano. Todo esto es en calceta de plátano, solo que ellos lo utilizaban para tejeduría. Entonces la posibilidad de trabajar el mismo material en otras técnicas fue pues un ejercicio muy interesante para el grupo. Y digamos que los objetivos a lo que se le apuntan este tipo de ejercicios o lo que se logró hacer justamente en San Andrés Islas con la comunidad
fue crear estrategias de visibilidad, de diversidad, de volver a resemantizar o resignificar, darle a los mismos materiales otros usos, otras aplicaciones para generar de nuevo otros productos. Y por último, digamos que, como les decía al principio, no hay una imposición desde el conocimiento o desde el saber que traían nuestros estudiantes formados en la academia. Y eso se puede ver justamente, esto es el logotipo que manejaba la comunidad y lo tenían guardado en un flyer, en un papelito que no lo utilizaban, y por los pocos recursos justamente nuestros estudiantes hicieron el ejercicio de generar unos stencil, unas plantillas con radiografías recicladas, y cada artesana quedó justamente con su propio stencil para poder replicar el logo. Estos son simplemente unas de las muchas posibilidades que hay para trabajar de manera conjunta, como les digo yo. Gracias. Muchas gracias, Copelia. Vamos a continuar con la presentación y después empezamos con la charla y las preguntas, ¿no? Entonces continuamos con la presentación de Eva Dietz, por favor. Bueno, muy buenas tardes ya. Muchas gracias también por la invitación. En primer lugar, es una gran alegría, un placer de estar aquí en Palmira, conocer esa sede, su trabajo. Agradezco al Grupo de Investigación Agroecológico, a la Universidad Nacional de Colombia y a los compañeros y compañeras acá que, bueno, están con interés. Yo soy alemana, yo vivo de regreso 10 años en Alemania y antes vivía 20 años en Latinoamérica. Yo dije, para presentarme, soy una persona que he trabajado en canoa y en ministerio. Entonces, en todo, tengo experiencia de campo de muchos años. He intentado trabajar mis temas en diferentes niveles como asesora. Y mi tema de vida, y me ha buscado de alguna forma, es cómo superar la violencia contra personas, mujeres y hombres, en zonas de conflicto, zonas de posconflicto y en un contexto de desarrollo rural sostenible que todos anhelamos. Yo no traigo una presentación PowerPoint, yo quiero compartir unas reflexiones, si me permiten, con ustedes acerca del tema. El tema de la violencia es un tema sensible, es no muy bonito y mucha gente tampoco quiere escucharlo, pero yo he aprendido también como trabajando en desarrollo rural sostenible y muchos procesos participativos como ustedes aquí lo describen en Para Colombia, con tanta energía, con tan buena estructura que les da el acuerdo de paz y con tanto afán y compromiso desde las comunidades, que es admirable. Pero también quiero llamar la atención sobre un tema que a las víctimas de la violencia les preocupa dentro de ese contexto. Y es cuando hablamos de inclusión, por ejemplo, como dice el título del panel, a mí personalmente no me gusta tanto el título, me gusta más, o sea, el título, el término, me gusta más decir no discriminación. ¿Por qué? Porque yo pienso, a veces decimos incluir los indígenas, incluir las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, incluimos la mayoría, no sé, yo más bien siento que todos están ahí, todos están ya en los procesos. La pregunta es cómo participen, si escuchamos sus voces, si realmente tienen una representación de importancia y si nosotros somos sensibles a sus necesidades y a su situación y a su condición. Entonces me gusta más decir, bueno, todos están, y considerando específicamente las mujeres, por ejemplo, las mujeres formamos más de la mitad de la población, somos el 51% en promedio mundial, y como se dice bonito,
somos el 100% mamás de los demás, así que no hay que incluirnos, estamos ya aquí, ¿no? Solo lo que la reflexión sería en los procesos participativos, que las mujeres tengan su lugar, su voz y que la comunidad reconozca también en qué medida ellas puedan y deben participar y en qué medida la comunidad debe trabajar sus necesidades. Y una de las necesidades, por ejemplo, es el de la violencia vivida. Sabemos que en el conflicto armado hay una cifra para Colombia que las víctimas de la violencia del conflicto armado en un 75% han sido mujeres. Y la forma de violencia era la violencia sexual que han sufrido. Sabemos de otros países y escenarios de posconflicto, una vez terminado el conflicto armado, que nos alegra y que da alivio, que ya hay una distensión en todo el escenario social también, digamos. Uno piensa que ahora el tema se acabó, que la violencia ya está superado. Mientras que sabemos que la violencia de género, la diaria, la en la familia, la interpersonal, la política, sigue. Y las cifras van en aumento aquí, en Colombia, o sea, de la violencia en el posconflicto. Y van en aumento. Yo he tenido la experiencia en el Perú cuando terminó el conflicto de también 20 años con Sendero Luminoso. Hubo un silencio sobre el tema violencia. La gente tenía como otras preocupaciones: rehacer sus vidas, reconstruir, sembrar, tener semillas, organizarse, ver por su existencia. Entonces el último tema era el de la violencia, porque además es un tema difícil, admitimos, ¿no? Personalmente, en la familia, sabemos que nos llega hasta adentro, al alma, al corazón, a la mente, y se obvió cómo trabajar esto en comunidad. Además, el tema de la violencia todavía a la gente que es víctima, sean hombres o mujeres, les llena con vergüenza hablar de eso. Y ahí es la tarea tal vez de la comunidad y también de entes públicos de ser sensibles a que ahí hay un problema que ustedes, como en un proceso social de construcción de paz, deberían tratar, porque ayudan a las personas que han sufrido violencia y que no son pocos acá. En el Perú, en las zonas altoandinas de Ayacucho, por ejemplo, cuando la gente retornaba después del conflicto armado a sus tierras, se dispararon las cifras de violencia doméstica. ¿Por qué? Todo lo que la gente llevaba dentro de agresión, de conflictos no resueltos, de penas, cargaban dentro de sí. Y sabemos de estudios internacionales que cuando no hablamos de la violencia que nos ha pasado, hay una tendencia que las mujeres, como somos más así tal vez introvertidas ¿cómo se dice? Lo ponemos hacia adentro, no lo externalizamos, sino lo internalizamos y nos volvemos enfermas. Surgen enfermedades a mediano y largo plazo. Los hombres, se sabe por estudios de la violencia, de heridas de penas vividos, lo sacan más hacia afuera, o sea, otra vez tal vez no se resuelve en pareja o en familia ese tema. Entonces, no quiero ser negativa, pero sí más bien estimular para que traten el tema dentro de la comunidad y dentro del proceso de construcción de paz, porque ustedes van a ver, la gente les va a agradecer su sensibilidad al tema. Es uno. El segundo es que en el acuerdo de paz que está, quiero decir, desde afuera les admiramos mucho por este acuerdo y estamos muy a la expectativa que les vaya muy bien en todo esto, porque las estructuras están. El acuerdo de paz considera que debe, como ciudadanos y ciudadanas, proteger a todos contra la repetición de violencia, también a nivel personal. Entonces las entes públicas
dentro ahora del acuerdo de paz, de sus planes estratégicos, tienen medidas, por ejemplo, para medidas de prevención de violencia. Violencia no armada, hablamos violencia, por ejemplo, de género, como se llama, entre hombres y mujeres, o violencia interpersonal, que puede ser entre hombres y hombres también, o la violencia doméstica que ocurre mucho dentro de la familia o en el espacio donde nos movemos. Entonces, el reto es de reclamar esos derechos ciudadanos desde la comunidad también, porque tienen estructuras en las entes públicas desde los municipios de atender víctimas de violencia es uno, de ayudarlos, de curar violencia vivida cuando es muy pertinente, de actuar en campañas de prevención que sensibilizan frente al tema. Y ahora ya desde mi parte viene como yo quiero construir paz o como yo en mis ideas construyo lo que ustedes dicen, el enfoque territorial, yo comparto eso también, pero yo hablo del espacio, el espacio que se construye para construir la paz, o sea, un espacio de no violencia dentro del territorio por uno, sea en contacto con la naturaleza o la producción, el uso de los recursos, ustedes dijeron no extractivista, y el espacio social también que se construye no violento, conmigo mismo, entre dos personas, en la familia, en la comunidad, y ahí sería el reto, creo, la manera como comunicamos de una manera no violenta, cómo educamos los hijos, cómo nos tratamos en reuniones y de qué forma también tenemos cuidado uno del otro para tratarnos bien y sin ningunos signos o instrumentos de violencia, que siempre los hay en el mundo, obviamente, ¿no? Pero cuidar mucho este aspecto. Ustedes tienen el apoyo desde su acuerdo de paz, creo, y quiero recalcar que a nivel internacional y por estudios también comprobados, se dice la violencia de género entre hombres y mujeres es uno de los obstáculos mayores al desarrollo sostenible, porque limita a las personas, hiere a las personas y no deja gozarles de sus derechos y participación plena que todos necesitamos para que esto se cumpla a donde ustedes están yendo. Eso es mi grano de arena que puedo poner. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la presentación de Karen Sánchez de Roldán. Muy bien, adelante. Muchas gracias a los organizadores de este evento por la invitación a participar en este panel en una casa hermana. La Universidad del Valle, aquí nomás cerca de Cali, la Universidad Nacional, junto con las universidades públicas de todo el país, la Universidad de Antioquia y todas las otras 30 y tantas están en este desafío de, a la par de buscar recursos para la universidad pública y asegurar su acceso y su sostenibilidad a tiempo, hacer investigación, hacer propuestas, ofrecer alternativas. Entre los 9 minutos y medio que ya me quedan, quiero contarles un poco cómo me planteé la participación en este foro, porque al principio no la tenía muy clara. El panel se llama Estrategias para la Inclusión de los Actores Sociales y está asociada con el tema del desarrollo y la paz. Y es cierto que el tema del desarrollo y la paz no solamente es central a las inquietudes y a las angustias colombianas, pero también, y más ahora con los recientes acontecimientos políticos, económicos, en fin, es un tema central en América Latina. Y me dio la casualidad de que cuando pensaba en, bueno, ¿y qué voy a decir sobre qué estrategias para incluir a los actores sociales? Estaba pensando en qué tan importante, digamos, es hacer, ubicarse en el contexto, en el conjunto.
Y cuando pensaba eso, de repente estaba leyendo un autor latinoamericano absolutamente maravilloso, que sé que ustedes seguramente habrán pasado por ahí, que es Julio Cortázar. Y en 1962, hace ya tantos años, 56 años, él le escribía una carta a uno de sus editores, cuando Rayuela todavía no era la gran obra que hoy hemos reconocido, y me impactó la manera como Cortázar se refería a la Argentina de esa época, y quisiera leer brevemente esa referencia, porque aunque, de hecho la voy a parafrasear, y donde Cortázar utiliza la palabra Argentina, yo leeré Colombia. Y ustedes dirán si estamos como hace 56 años o cómo estamos. Dice Cortázar: es cierto que cada uno tiene sus compensaciones individuales, su manera de seguir adelante. Pero la visión que los comentaristas políticos y económicos colombianos nos están dando de aquello es como para desesperarse. No se ve ninguna salida. La única, es decir, el acto de contrición total de un pueblo, el reconocimiento de culpas y errores, con el ánimo de empezar otra vez y mejor, no lo veremos nosotros. Y Cortázar termina esta frase con un cierto aire de desaliento, que ensombrece esta expresión, pero que, reflexionando sobre cuáles pudieran ser estrategias para lograr la inclusión de los actores sociales, que somos todos, me parece que hace referencia a una posibilidad de inicio de estrategia, digamos, para ser obedientes con el nombre del panel, y es ese gran acto de contrición, que es asumir la responsabilidad de nuestras acciones como ciudadanos, como miembros de organizaciones, como actores sociales, porque la culpa no es de los otros solamente. Esa es una cierta tendencia, no sé si latinoamericana o colombiana, de que la culpa siempre es de los otros, no es mi responsabilidad. Por eso cuando ustedes se dan cuenta en los noticieros, en los medios de comunicación, cuando alguien le señala como culpable de algún delito, él siempre dirá que es inocente, no fue su culpa, la culpa es de otros. Entonces estaba pensando que una primera estrategia, si es que pudiéramos decirla así, es replantearnos cuál es nuestro rol como actores sociales, en este caso profesores, estudiantes universitarios de universidades públicas o privadas en los diferentes campos del saber y del conocimiento. ¿En qué consistiría un acto de contrición personal, que en cierta manera yo lo encuentro como un reencuentro con uno mismo, con el sujeto mismo que somos cada uno, y que permitiría emprender pasos en la dirección de emprender acciones que lograran hacer de este un mundo mejor? Y ese sería como el primer punto que quiero compartir. Un segundo punto que me parece que sería fundamental en una estrategia para incluir actores sociales y lograr el desarrollo y la paz, tiene que ver con la urgente necesidad de volver a interrogar los términos discursivos que proponen los planes, los programas, los cursos de acción de desarrollo, inclusive el mismo acuerdo de paz. ¿Y por qué me parece que este es un aspecto fundamental? Porque a fuerza de repetir los términos se vacían de su contenido. ¿Qué es lo social? Yo soy socióloga de formación, he estudiado y he pensado en el tema de lo social por más de 20, 25 años y todavía me hago la pregunta, ¿qué es lo social? ¿Cómo se usa la expresión? Como sujeto en las frases, si vamos al punto de vista gramatical, como calificativo, como atributo, ¿y qué significa? Estamos en el segundo Congreso Internacional de Innovación Social y yo todavía me hago la pregunta, ¿qué querrá decir la innovación social? Lo nuevo con respecto a qué, si asumimos que innovación es lo nuevo, lo diferente.
Y no se aplica solamente a expresiones como lo social, creo que se aplica a muchos otros términos que se usan en el contexto del desarrollo. En ese sentido, al vaciarse de contenido también me parece que se vacían de humanidad y de sociedad. Se vuelven abstracciones que se refieren a todo, pero no se refieren a nada. Si yo pensara en estrategias para la inclusión de los actores sociales, no lo puedo hacer sin pensar en cuál es la carne y el hueso, las personas reales y concretas que hemos visto en esta presentación, a las que Eva hace referencia cuando habla de hombres y mujeres, que no son hombres y mujeres en genérico, sino son Pedro, Juan, María, Miguel, que viven en determinados lugares y son personas como nosotros. Es retornar, si uno quiere, a esa humanidad. Yo encontré un ejemplo muy interesante de por qué es importante volver a esos términos que empleamos en los contextos del desarrollo social, en una obra que descubrí también recientemente. Es una obra de Judith Butler, que fue publicada en inglés, no la he visto en español, en 2016, que se llama Vulnerabilidad y Resistencia. Esta mañana el colega que abrió hizo referencia a la agroecología como una forma de resistencia y eso me pareció muy interesante. Judith Butler dice lo siguiente, haciendo la discusión sobre lo que significa vulnerabilidad, que es una expresión que encontramos en todos los planes de desarrollo y en los programas oficiales, haciendo referencia a grupos sociales vulnerables. Y dice, los dos supuestos dominantes en discursos teóricos y populares en relación con la vulnerabilidad, dice, el primero, la vulnerabilidad es el opuesto de resistencia y no puede ser concebida como parte de su práctica. El segundo es que la vulnerabilidad requiere e implica la necesidad de protección y el fortalecimiento de formas paternalistas de poder a expensas de formas colectivas de resistencia y de transformación social. Y realmente me parece novedoso porque si bien con muy buenas intenciones ubicamos en el centro de la acción del Estado a los grupos sociales vulnerables, aquellos sujetos o colectividades sobre los cuales recaen los planes de acción del Estado o de organizaciones no gubernamentales o de organizaciones privadas, creo que nada más el uso de la expresión vulnerabilidad tiene una connotación que quita, desempodera, si es que uno puede plantearlo de esa manera, los recursos, las habilidades y las potenciales de esos mismos grupos vulnerables. Y en cierta manera se convierte en una forma de invisibilización y no reconocimiento. Como me quedan 30 segundos, solamente leeré algo que me parece el punto de partida de lo que pudiera ser una estrategia para la inclusión social de los actores sociales. Y es la sugerencia que la misma Judith Butler nos hace en este libro de Vulnerabilidad y Resistencia. Dice, las concepciones dominantes de vulnerabilidad y de acción presuponen y apoyan la idea de que el paternalismo es el lugar de la agencia y la vulnerabilidad entendida como victimización y pasividad invariablemente el lugar de la inacción. Para ofrecer una alternativa a ese marco de pensamiento nos preguntamos, ¿qué cambiaría en nuestros enfoques analíticos y políticos si la vulnerabilidad se imaginara como una de las condiciones de la resistencia? Creo que encontrar elementos de respuesta a esa pregunta podría dar lugar a esas estrategias de inclusión, reformulando, asignando un contenido diferente a la noción de inclusión que implica una connotación, digamos, desempoderadora de aquellos que no están, pero que siempre han estado. Otras dos ideas uno pudiera pensar, con esto termino, es, digamos, la importancia,
se ha dicho en las presentaciones de esta mañana la importancia de crear las condiciones adecuadas de la comunicación y el diálogo. En la década de los 70, Albert Hirschman, cuando hablaba de desarrollo, decía es importante darle la voz a los otros, y esa era la gran innovación, darle la voz a los otros. Hoy en día, en el 2018, escuchamos otro tipo de alternativas también novedosas. No le demos la voz a los otros porque todos los otros han tenido voz siempre. Lo que no hemos hecho es escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo una experiencia en la universidad con un proyecto que se denominó Zunganzo, que es una palabra en lengua otomí, que es la región que está allá en Querétaro, y que cuando los chicos de diseño llegaron a esa comunidad a hacer el trabajo de campo, se encontraron con diferentes situaciones que había en la comunidad, ¿no? Es una comunidad que ha sufrido de este paternalismo por parte del gobierno, en donde solo llegan y aportan o llegan con cosas, y entonces la comunidad se queda con esta idea de que la gente solo quiere regalarles algo para después obtener el voto, generalmente cuando son de partidos políticos, y entonces es difícil entrar a esas comunidades. Y había el caso de una artesana, la señora Macedonia, que se resaltaba por su participación en la comunidad, y fue la artesana la que tenía o estaba más abierta a las propuestas que hacían de repente los diseñadores para aplicar el tejido que ellas hacían en otras aplicaciones. Ella después desarrolló, a partir del primer taller, un montón de cosas diferentes a lo que ya se llevaba haciendo ahí, pero después nos dimos cuenta de que era una persona excluida de su comunidad. Es decir, la persona que tenía más posibilidad de generar otras cosas dentro de la comunidad ya estaba excluida por otras razones que se daban en los usos y costumbres de la comunidad. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo es el aporte del diseño en esas cuestiones cuando hay que salir a campo, cuando se hace un proceso de etnografía, aunque no son antropólogos como tal, y cómo pueden ellos ayudar a que esta comunidad siga con lo que ya hace o lo que ya produce, sin que se vea como una intervención, o como nosotros somos los que sabemos porque venimos de la universidad, entonces vamos a aplicar conocimiento? ¿Cómo aporta el diseño en esta cuestión? Bueno, pues eso que tú estás diciendo, nosotros yo creo que lo experimentamos y lo vivimos con cada salida de campo. Hay comunidades un poco más flexibles, otras mucho más herméticas, por condiciones sociales, por condiciones de violencia, de aislamiento. Creo que una de las claves está justamente en no entrar haciendo como la presencia de estudiantes de diseño, sino personas que simplemente somos foráneas, venimos de otras partes y queremos conocer un poco más sobre los procesos. En ese primer acercamiento es casi escuchar, simplemente. Hacemos algunas actividades rompehielos, pues que de esas hay muchísimas, hay pues casi que tutoriales en internet para buscar actividades rompehielo, pero funcionan, y con ese tipo de actividades que se hacen el primer día, las personas se van bajando la tensión y se van dando cuenta que no venimos a extraer la información para volverlas objetos al final del semestre. Y el segundo ejercicio que hacemos es que nos repartimos por unidades productivas, o sea, se van varios estudiantes con cada uno de los artesanos, estamos rotando, vivimos prácticamente, lo único que no hacemos es dormir con ellos, pero pues nos volvemos su sombra, estamos todo el día desde primera hora hasta final del día, acompañándolos, conociendo estos procesos. Entonces yo creo que al final de cuentas terminan por resignarse y aceptarnos, y cuando hacemos los ejercicios donde ellos nos enseñan a nosotros las técnicas y los procesos, pues
se dan cuenta que hay un interés de verdad de conocer, de aprender, y ese es, digamos que es el tercer momento en que ya se baja muchísimo la tensión. Entonces, lo primero es, no entramos en actitud académica, simplemente queremos conocer y saber cómo funciona, qué es, qué hay ahí. Muy bien. Bien, pasando a la segunda presentación. Bueno, el tema es efectivamente de la violencia, es un tema que no nos gusta tomar o que no exteriorizamos de tal forma. En México, pues ahora tenemos el tema de la violencia, desafortunadamente en una gran participación. En la región del norte de México esta violencia se extendió y fue más focalizada en esos territorios. Y tengo si me permiten, voy a leer una estrofa, y es de un colectivo que se reunió en la ciudad de Tamaulipas. Era un colectivo de jóvenes que trabajaban con el tema de la violencia, pero lo hacían desde el enfoque que ellos tenían, ¿no? En este caso era una rapera que hacía hip hop, y el colectivo se llamaba SOS 834. Eso tenía que ver con la LADA que aplica para llamar a esa región. Y la estrofa dice así: SOS 834, rescate cultural es lo que estoy representando. Amo mi tierra y a mi país. Lucho por mi gente para no verla sufrir. Promotores culturales en Victoria, haciendo lo necesario para cambiar la historia. No con palabras, aquí es con hechos. Se trabaja a diario para ganarse el respeto. En ese sentido, ¿cuál es la importancia de exteriorizar esta violencia? ¿En qué ayuda? Porque yo creo que cuando uno puede exteriorizar, entonces lo está afrontando o de alguna manera lo está definiendo, ¿no? Lo está afrontando al momento de ya poderlo hablar. ¿Cuál es la importancia de exteriorizarla de cualquier forma? Ya, muchas gracias por este insumo también que me da la parte de salida. La importancia de exteriorizar lo vivido, digamos, de la violencia es muy grande, eso sabemos mientras tanto, pero puede siempre durar un tiempo, ¿no? Hay gente que es más por su carácter o por las circunstancias, tiene más facilidad de hablar sobre eso, otros menos. Yo soy alemana, mis abuelos han vivido guerra, mi bisabuela ha vivido 2 guerras, toda su vida era guerra. Mis papás han nacido en la guerra y se han criado como hijos hasta 15 años en la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo silencio total en Alemania. O sea, quiero decirles desde nuestro punto de experiencia, nosotros tuvimos en los años 60 un auge económico de bienestar y nos perdíamos el tema, y feliz de la vida de no tocar el tema. Entonces tenemos hoy día la experiencia después de 40, 50, 60 años que los viejos que lo han vivido están desesperados porque nunca lo han exteriorizado. ¿Y porque el silencio era como una convención social, como una concertación social, un tema tabú que nadie tocaba? Nadie. Nosotros sentíamos en nuestros abuelos y también en el papá y la mamá que se han traumado, que han vivido cosas difíciles. Sabíamos, pero no hubo palabras para ellos, no hubo sentimientos para ellos, no se expresaba, pero estaba ahí. Como bebíamos como del aire, de sus miradas, de sus aires, de su comportamiento, y ellos querían protegernos en no hablar de la violencia, sino seguir adelante con nuevas energías. Mira, y la experiencia nuestra es que rebotó sobre nosotros. La violencia, ya dije al inicio, me buscó en la vida y seguro es por algo, o sea, como tema. Eso es una experiencia desde nuestra parte. Y he aprendido en escenarios post-conflictos que le hace muy bien a la gente físicamente, psicológicamente, mentalmente. Por ejemplo, entrarse en las artes también, o sea, exteriorizar, sea con rap, con música, con gritos,
con arte plástica, por ejemplo, mucho. O sea, de hacer salir del cuerpo, de la mente, esa tensión, esa desesperación, angustia, lo vivido. Entonces, eso es fundamental. Y lo importante que puede hacer un conjunto de personas, o sea, un ente social donde hay comunicación. Lo social siempre hay, quiere decir es más de uno. Socio quiere decir tengo una contraparte, hay dos y va a haber comunicación. Entonces, utilizar ese espacio de comunicación para exteriorizar, porque dijimos también siempre, y es comprobado también con cifras que no quiero aburrirlos, el silencio mata. ¿Por qué? El silencio sobre la violencia reproduce la violencia, la aumenta, porque como pareciera que el colectivo, la sociedad o la familia o los vecinos lo consideran normal, como que es socialmente aceptado. O sea, y eso reproduce, lo que no mostramos que está mal, se reproduce y en muchas situaciones se aumenta. Entonces tú te entras en un callejón sin salida, ¿ya? De desesperación y de más silencio, peor. Entonces es fundamental, y eso es la propuesta cuando construimos espacios de seguridad o de no violencia, de encontrar nuestros medios. Los tenemos muchos a la mano, tenemos la voz, tenemos para cantar, tenemos las manos, tenemos la creatividad que está en la gente joven más que todo. Y tal vez para los viejos también nuestra tarea sería, porque yo también ya soy vieja en ese mundo, de construir la posibilidad y el espacio para que esa comunicación sea posible, aunque sea difícil. Permitir a los demás de romper este silencio, ser sensibles y, como usted dijo también, saber escuchar, estar ahí, saber escuchar con sensibilidad y ver las formas que tal vez son adecuadas, que deben ser muchos caminos, y encontrar esos caminos y construir con creatividad. Es un reto y no es imposible, y tiene mucho que ver con la vida, y creo que hay que contrarrestar a lo vivido, a lo terriblemente experimentado en tema de violencia. Hay que contrarrestarlo con vida, con algo positivo, y eso es un camino, ¿no?, de exteriorizar. Gracias. Gracias. Y bueno, eso también me ayuda a dar la pauta a la siguiente pregunta. Con esto del silencio, ¿no? Hablaba de la voz de los otros, que quizás es más bien que ya hablan, pero no los escuchamos. El otro día escuchaba una conferencia de Saskia Sassen en donde hablaba de cómo el miedo es el factor que está involucrado esencialmente ahora en las movilizaciones migratorias. Cuando les preguntan ¿por qué estás saliendo de tu ciudad o por qué estás migrando?, era el miedo un factor esencial, y ella planteaba algo sobre cómo hacemos para que los otros no nada más tengan esa voz, sino que además hagan historia, que era como lo más importante para ella, ¿no? ¿Cómo hacen para que los otros puedan hacer esa historia que se construye muchas veces en el espacio público? Entonces, mi pregunta iría un poco enfocada en eso, como en qué estrategias podemos tener para esos grupos vulnerables y darles este empoderamiento para que puedan hacer historia. Bueno, la primera cosa que diría al respecto es poner en cuestión la noción de grupos vulnerables. Hoy, si uno mira cualquier página oficial de cualquier gobierno de cualquier país en América Latina, encuentran alguna pestaña que dice Objetivos de Desarrollo del Milenio, programas para los grupos vulnerables. Les invito a que hagan el ejercicio de que miren cuál es la descripción que se hace de los grupos vulnerables. Mírenlo, solamente por la curiosidad. Pero si cogen cualquiera de estos al azar, yo les voy a decir cuáles son los grupos vulnerables que aparecen. Los niños y los adolescentes, las mujeres, los discapacitados, las minorías étnicas, las personas que tienen VIH-Sida, las comunidades LGTBI, los afrocolombianos, los indígenas, sigan contando.
Es tal el número de grupos vulnerables que entonces uno se tiene que hacer la pregunta, ¿y entonces quiénes no son vulnerables? Y esa pregunta tiene una respuesta. Los grupos no vulnerables son los hombres blancos en edad mediana que están en posiciones de poder. La pregunta es, si se estructuran políticas públicas con ese enfoque, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? Pues en ese sentido retomo la idea de Judith Butler, es desempoderar un conjunto de grupos sociales que no son ahora solamente vistos como grupo en el sentido en que son un colectivo de personas con determinadas características, olvidé mencionar los discapacitados también, por ejemplo, y entonces ese grupo de personas que las etiqueto con ese nombre, al decir que son grupos vulnerables, pierdo de vista por completo cuál es la capacidad que cada uno tiene para la agencia, para la acción, para su capacidad de movilización. En mi investigación reciente sobre grupos vulnerables o en la discusión del término, me hice la pregunta, ¿cómo se corresponde este enfoque de políticas públicas hacia grupos vulnerables? Y quiero hacer la aclaración. Es importante que se siga haciendo, pero tal vez con otros términos, es decir, los presupuestos, por pequeños que sean, hacia programas a los grupos vulnerables hay que mantenerlos. No estoy en contra de eso, lo que estoy diciendo es que hay que plantear la relación de otra manera. Al hacer un análisis de quiénes son esos grupos vulnerables y mirar en paralelo cuáles son las organizaciones sociales de base que toman la palabra, que emprenden acciones y que salen a hacer reivindicaciones por sus condiciones de vida, ¿cuáles son? Las comunidades afrocolombianas organizadas, las comunidades indígenas organizadas, las organizaciones organizadas formales de discapacitados, las organizaciones de personas LGTBI. Entonces, yo no puedo hacer menos que preguntarme cómo se corresponden estas dos cosas. ¿Qué tan vulnerables son estos grupos vulnerables? Cuando yo veo, por otro lado, tal vez, un nivel de acción y un nivel de capacidad de agencia que yo creo que, en una primera mirada se ve no muy intenso, no muy fuerte, pero yo creo que también en parte es porque no hemos sabido ir a mirar allí. Y en ese sentido es que mi hipótesis es que no hemos sabido reconocer al otro como actor social, al otro como organización y establecer con ese otro un diálogo en condiciones de simetría. He escuchado en esta mañana varias veces la expresión el programa o el proyecto ya no se hace en el escritorio. Yo creo que no es suficiente no hacerlo en el escritorio. Es necesario establecer ese diálogo en donde realmente de una manera genuina podamos establecer condiciones de simetría y de reconocimiento del otro como un interlocutor válido, legítimo y con capacidad de acción. Muy bien, muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación.